panel, El hombre vale más que sus circunstancias, dentro del marco de Encuentro DF, que es una propuesta cultural que desea expresar la apertura a la realidad, la simpatía por todo lo humano y la mirada nueva que nacen de la fe cristiana. Al mismo tiempo, es una invitación abierta de diálogo y amistad a todo aquel que desee compartir esta pasión por la razón y por la realidad. En esta ocasión, el evento tiene como lema: hacia las periferias del mundo y de la existencia, el destino no ha dejado solo al hombre, y busca retomar la provocación del Papa Francisco de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, a quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. ¿Dónde están y cómo son las periferias del mundo y de la existencia en las que la Iglesia debe convertirse en compañía y presencia de amor, según el llamamiento del Papa Francisco? El encuentro cultural de este año busca responder a esta pregunta. Y de hecho, el panel que tenemos ahorita se inserta como un testimonio, como dentro del ciclo Testimonios desde las periferias. Las grandes periferias son aquellas que parecen reducir al hombre a la nada, aquellas condiciones sociales o económicas que reducen a la persona a la apariencia, tratando de eliminar la dignidad que le da su relación con Dios, con el misterio. La migración y la inseguridad son los temas que se abordan en este segundo panel, situaciones que el ánimo humano vive con intensidad, pero que corren el riesgo de orillarlo a las periferias. Sin embargo, el hombre tiene la necesidad de no sustraerse a la realidad. Los graves problemas y las circunstancias que cada hombre atraviesa no pueden quitarle el pensamiento ni el deseo de ser feliz. Este panel quiere mostrar experiencias de hombres que, tomándose en serio a sí mismos y a la realidad que los rodea, logran testimoniar cómo en medio de las circunstancias difíciles de las periferias existenciales, la prioridad es la persona. Entonces, en este panel nos acompaña Luis Soto, quien es filósofo y maestro en teología. Él es director del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Denver y director ejecutivo del Centro San Juan Diego, el Instituto Hispano para la Familia y el Cuidado Pastoral. Y también nos acompaña Orlando Camacho Nacenta, director general de México SOS, quien fundó la Red Ciudadana SOS, coorganizó los 6 foros de seguridad y justicia para la reforma penal, coordinó la Agenda México 12.18, que compila las acciones para transformar la seguridad y la justicia del país, avalada por 70 organizaciones sociales y especialistas, promotor de leyes, de la Ley de Geolocalización, la Ley General a favor de las víctimas de secuestro, Reforma Política, Ley General de Víctimas, Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras, convocante y coordinador de grupos de especialistas para la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, la nueva Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Ejecución Penal, entre otros. Para iniciar con este panel damos la palabra al maestro Luis Soto. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar de vuelta en México lindo y querido, porque esta vez me dijo César que me jugaron la venganza de Moctezuma, porque algo comí en estos días y me han dado, anoche fue horrible y todavía el día de hoy. Entonces, si empiezo a decir más incoherencias de lo normal, por favor me perdona, y si me voy de lado, pues ahí alguien me agarra. Yo nací y crecí en Ciudad Obregón, Sonora, aunque he vivido más de la mitad de mi vida fuera de Ciudad Obregón. Desde hace muchos años ya radico en los Estados Unidos, siempre en Denver, Colorado, donde trabajo para la Arquidiócesis de Denver. Hoy no voy a hablar de inmigración precisamente, pero supongo que algunas preguntas saldrán del tema de inmigración. Cuando me invitan a hablar de inmigración a católicos norteamericanos, digo que es el más difícil de los temas que puedo presentar. Hay muchos sentimientos encontrados. Yo les digo que lo que voy a decir no lo digo porque soy mexicano y quiero avanzar una agenda hispana. Lo que digo lo digo porque soy católico y mi identidad católica prevalece sobre mi identidad hispana.
Así es como intentaré también hablar el día de hoy. Tengo la fortuna de tener 2 ciudadanías y amo y respeto a las 2. Mis hijos son 3 pochitos, que a veces tienen más de gringuitos que de mexicanos. En su primer año como sacerdote responsable del ministerio hispano en la arquidiócesis de Washington, D.C., el padre Sean tuvo una inesperada visita. Un hombre insistió en que tenía que hablar con él. Era un campesino del Salvador. La mayoría de los inmigrantes en Washington son del Salvador. Es el único lugar donde yo voy en Estados Unidos y hablándole en público hispano, y la mayoría no son mexicanos. Pero si voy a Florida pasaría algo similar, pero no he ido. Y tenía que ser con el sacerdote que quería hablar. Se sentó frente a él, le dio una carta y comenzó a llorar. Al leer la carta, el padre Sean se dio cuenta que era de su esposa, que estaba en El Salvador, y que le acusaba de haberla abandonado a ella y a sus 6 hijos. Decía que habían estado muriendo de hambre durante los primeros 6 meses mientras esperaban noticias de él y apoyo económico para su familia. Aquel hombre dijo que había sido granjero en El Salvador, pero que con la guerra el cultivo se había hecho imposible. Así que pagó un coyote para que lo hiciera cruzar todo México y eventualmente cruzar la frontera a los Estados Unidos para llevarlo a Washington. Dijo que compartía una habitación con 10 hombres más, todos del Salvador, y que todos estaban en condiciones similares. Lavaba platos en 2 restaurantes, comía los restos de los platos sucios para no gastar dinero en comida. Iba caminando a sus trabajos para no gastar en transporte. Dijo que cada semana ponía todo el dinero que había ganado en un sobre y se lo enviaba fielmente a su esposa, pero que hasta ahora, 6 meses más tarde, ella no había recibido ninguna de sus cartas. Dijo que había mandado siempre dinero en efectivo. Al preguntarle si llevaba sus sobres a la oficina de correos, le respondió: no, padre, simplemente pongo el dinero en un sobre, le escribo la dirección y le pego los sellos que me dijeron que necesitaba. Después lo deposito en el buzón azul que está en la esquina. Al mirar por la ventana, el padre se dio cuenta que el buzón de correos no era otra cosa sino un bote de basura. El sacerdote de la historia es el ahora arzobispo de Boston, Sean O'Malley. Cada vez que la cuenta, al carnal se le llenan los ojos de lágrimas, y dice que desde entonces entiende qué tan difícil es para un inmigrante el adaptarse a la cultura de otro país. No es fácil ser extranjero, todo es distinto. El arzobispo Chaput, cuando estaba en Denver, acostumbraba decir que él podía escribir sobre cualquier tema: aborto, eutanasia, matrimonio, economía, lo que fuera, pero de ninguno recibía tanto email lleno de coraje como cuando escribía algo sobre inmigración. Para el norteamericano el tema es muy serio y causa grandes divisiones y posturas distintas, incluso entre personas de buena voluntad y devotos cristianos. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos es hoy el destino número 1 para inmigrantes de todas partes del mundo. Hoy en día hay 42 millones de personas viviendo en el país que nacieron fuera de los Estados Unidos. El país que le sigue más de cerca es Rusia, con 12 millones. Esto quiere decir que alrededor del 13% de la población estadounidense es nacida fuera de los Estados Unidos. De estos, se estima que alrededor de 11.5 millones se encuentran en el país sin documentos. Permítanme contarles una anécdota un poco chistosa. Estaba comiendo en un restaurante mexicano una vez y el mesero platicaba conmigo y estábamos conversando y le pregunto: ¿eres mexicano? Y me dijo: sí, soy mexicano, pero soy hindú. ¿Eres hindú? Sí, indocumentado. Tenemos la valentía de sacar humor de donde sea, ¿no? Bueno, siguiendo. Más de la mitad de los inmigrantes, dice, esto es inmigrantes en general, no solo hispanos, son ciudadanos naturalizados norteamericanos. El 55% son ciudadanos naturalizados. Eso no quiere decir que el resto sean indocumentados, pueden ser residentes permanentes o tener otro tipo de visas de trabajo. El 60% de los inmigrantes viven solo en 5 estados: en California, Nueva York, Texas, Florida y New Jersey. Sin embargo,
Son otros 5 estados los que han visto el más rápido crecimiento desde el año 2000. Kentucky, Carolina del Sur, Mississippi, Wisconsin y Carolina del Norte. ¿Quién lo iba a pensar? Alrededor del 30% de todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos son mexicanos, 12 millones. Todos los países del sur y el este asiático juntos aglomeran también el 25%. Se estima que cerca de 12 millones de inmigrantes en los Estados Unidos son indocumentados, como ya le dije, y casi la mitad de ellos serían mexicanos. Aunque el número de mexicanos indocumentados ha disminuido casi en 1 millón desde el 2008, debido a mayores restricciones, así como la crisis económica de esos años. Hablando de hispanos, podemos decir lo siguiente: viven hoy en día en el país alrededor de 52 millones de hispanos. Cuando decimos hispanos, no necesariamente es gente nacida fuera de los Estados Unidos, pueden haber nacido en los Estados Unidos, pero que son de origen hispano. 52 millones, creciendo a una velocidad de casi 1,5 millones cada año. Los hispanos representamos el 17% de la población estadounidense, sobrepasando considerablemente a otras minorías como los negros y los asiáticos. Esto quiere decir que 1 de cada 6 personas que viven en los Estados Unidos es hispana. Sin embargo, 1 de cada 4 niños que nacen de una mujer hispana. O en el estado de Colorado, 1 de cada 3. Desafortunadamente, la mitad de esos hispanos que nacen en Estados Unidos hoy en día nacen fuera del matrimonio, pero eso es otro tema que valdría la pena también investigar. 2/3 partes de los hispanos son de origen mexicano, 66%. El siguiente grupo nacional hispano son los puertorriqueños, con el 9%, del 66 al 9%. La diferencia es abismal. Los hispanos no solo somos un grupo creciente, sino muy joven. La edad promedio de la población blanca norteamericana es de 42 años, mientras que el promedio de edad de los hispanos es de 27. No solo eso, si consideramos solamente hispanos nacidos en Estados Unidos, el promedio de edad es de 17 años, en español, en la arquidiócesis de Denver. Para el 1998 ya eran 8, hoy en día son 53. Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, una de esas 53, bautiza cada semana entre 60 y 80 niños en español, además de 40 en una ceremonia bilingüe. Todas las iglesias en inglés juntas no bautizan tantos cada semana. La respuesta de la iglesia. La primera respuesta a la diversidad en la historia del catolicismo norteamericano fue el modelo de las parroquias nacionales. Bajo este modelo, la diversidad era reconocida o no reconocida, dirán algunos, a través de comunidades paralelas. Todos católicos, pero distintivamente alemanes, italianos, irlandeses, polacos, etc. Era un modelo de aislamiento. En una esquina estaba la parroquia alemana y en la otra la parroquia italiana. Cada una con su sacerdote y sus servicios en sus respectivos idiomas. Cuando los descendientes de los primeros inmigrantes europeos se asimilaron a la cultura y sociedad norteamericana, la aceptación del concepto de iglesia norteamericana se hizo presente. Surgió el concepto del melting pot, o de la revoltura, todo revuelto. Todos debíamos renunciar a identidades particulares para convertirnos en una sola. Era el modelo de asimilación. Los movimientos sociales de los 60s y 70s y la renovación del Concilio Vaticano II introdujo cambios significativos en la manera como la Iglesia de los Estados Unidos se enfrentó a la diversidad cultural y las diferencias lingüísticas. Surgió un nuevo modelo, el modelo de la multiculturalidad. A diferencia del modelo de aislamiento y de asimilación, este modelo pareció dar la bienvenida a la diversidad. Como dije, en la arquidiócesis de Denver pasamos de 4 a 53 parroquias con este modelo. La diversidad se convirtió en una bendición a ser celebrada y no en un problema a ser resuelto, a menos de manera ideal. Bajo este modelo se han abierto oficinas de ministerio hispano en la mayoría de las diócesis de Estados Unidos. Existen ya 4.800 parroquias en el país que ofrecen misas en español. Se han creado institutos pastorales y el llamado ministerio hispano se ha expandido, al menos temporalmente. Sin embargo, este modelo, a pesar de sus buenas intenciones, ha creado otros problemas.
Primero, se ha concentrado en modelos culturales, en elementos culturales externos y no ha reconocido que todos los grupos tienen una cultura, incluso los de origen europeo. Sobre todo nos ha llevado a endiosar la cultura, a veces por encima de la identidad católica común. Segundo, este modelo no ha promovido la colaboración entre ministerios y nos ha dividido en grupos étnicos en la misma iglesia. Muchos párrocos hoy en día dicen que están a cargo de 2 parroquias, aunque están bajo el mismo techo. Pero sobre todo, no nos ha abierto a encontrarnos con el otro. Nos ha dejado como grupos étnicos distintos que entre más lejos el uno del otro mejor, aun cuando vivamos en la misma casa. El racismo y la crítica migratoria se ven un caldo de cultivo excelente bajo este modelo. El modelo multicultural, pues, nos ha llevado a una iglesia más dividida en lugar de una unida y no promueve un nuevo Pentecostés, sino que parece perpetuar el estado de Babel. Muchas comunidades hablando idiomas distintos y sin entendernos. En el año 2009, el arzobispo de Denver asistió a una conferencia arquidiocesana en donde la mayoría de los participantes eran hispanos y hablaban español. Me pidió subir al estrado con él para decirle unas palabras al grupo hispanos y me pidió que tradujera. Les dijo: ustedes son vida nueva para la iglesia. Y yo traduje, despertando el aplauso de todos los asistentes. Él prosiguió: ustedes son sangre nueva para la iglesia de los Estados Unidos. El grupo aplaudió aún más fuerte cuando les dije la traducción. Y añadió, haciéndose eco de la voz de todos los obispos de los Estados Unidos, dado que lo han puesto por escrito innumerables ocasiones: ustedes son una bendición para la iglesia. La gente se puso de pie y le aplaudió y vitoreó. Mientras esto pasaba, el arzobispo me miró y supe que una bomba estaba a punto de caer. Y remató diciendo: ahora tienen que demostrarlo. Y se hizo un silencio. ¿Cómo demostrarlo? Yo acostumbro usar la imagen de San Juan Diego para explicar algo. Cuando la Virgen se le apareció en 1531 y le pidió que fuera a ver al obispo, Juan Diego lo hizo obedientemente. Después de su primera visita, se dio cuenta que el obispo no le había creído y decidió regresar a darle el reporte a la Señora del Cielo. Como ustedes saben, le dijo algo más o menos así: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fue a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado, le vi y le expuse tu mensaje así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero cuando me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Me dijo: otro día vendrás, te oiré más despacio, veré muy desde el principio el deseo y voluntad con la que has venido. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió que piensa que es quizás invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña, me envías a un lugar por donde yo no ando y donde no paro. Fin de la cita. Yo a esto le llamo el síndrome de San Juan Diego, con todo respeto. Muchos hispanos de los Estados Unidos, aún a pesar de ser la mayoría en varios lugares, pensamos que no estamos hechos para cosas grandes. No estamos listos para demostrarlo, para tomar las riendas, para cambiar la iglesia de aquel país, para hacerla nuestra. La arquidiócesis de Denver, el 52% de su población católica es hispana, y en el liderazgo no somos muchos. Yo digo, sin embargo, que la vacuna contra este mal la recetó la misma Virgen de Guadalupe, quien en su respuesta le dijo: oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, da de parte en mi nombre y haz de saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y remató diciendo: tú eres mi embajador, digno de toda la confianza.
el trabajo del Ministerio Hispano, que se contenta con recibir y dar la bienvenida a los hispanos en las diócesis y parroquias, es como el trabajo del obispo Zumárraga antes de haber visto la imagen de la Virgen. No basta hoy en día con dar la bienvenida. La mayoría de las diócesis hoy en Estados Unidos tienen un ministerio hispano de bienvenida a los hispanos, de darles permiso de ocupar un lugar, de prestarles un salón. Yo cuento muchas veces la manera como una misa en español comienza en una parroquia, y esto es literalmente como sucedió en mi parroquia. Un grupo de hispanos se acercaron con el párroco y le dijeron: padre, viene la fiesta de Guadalupe, quisiéramos celebrarla aquí en la parroquia. Y él dijo: pero ¿cuántos son? Oh, como 10, 12 familias por aquí que quieren tener su fiesta. Y el padre dijo: pero yo no hablo español. Y ellos dijeron: no, pero el padre Jorge dice que puede venir a hacer la misa. Y bueno, pues háganla, está bien. Después de la misa volvieron y dijeron: padre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe fue todo un éxito. Podríamos seguir teniendo misa, aunque sea una vez al mes, en español. Y el padre dice: pero yo no hablo español. Y ellos dijeron: el padre Jorge, que está en el seminario, está dispuesto a venir a hacer la misa aquí. Y dijeron: pero es que ¿a qué hora? Tenemos misa toda la mañana. En Estados Unidos son raras las misas por la tarde, las misas son siempre por la mañana. Y dijo: no hay problema, nuestra misa puede ser a las 2:30 de la tarde. Yo digo que no hay peor horario para una misa que a las 2:30 de la tarde, pero bueno. Y el padre dice: pero entonces ¿quién la va a hacer? El padre Jorge. El padre Jorge vino. Después de unos meses volvieron con él y le dijeron: padre, ¿sabe usted? Estamos muy contentos con la misa una vez al mes, pero pues los católicos vamos a misa todos los domingos. Podemos tener misa cada semana. Y dijo: pero yo no puedo hablar español. El padre Jorge puede venir todos los domingos a las 2:30 de la tarde a hacer misa. Y el hombre termina diciendo: ok, hagan su misa. Después de eso viene y le dicen: padre, ¿sabe qué? Pues tengo un niño y quiero bautizarlo. Y mi hija va a cumplir 15 años y quisiera la confesión y todo lo demás. Después en esa parroquia vinieron y me dijeron a mí: los hispanos no se integran y dividen, no han sido integrados desde un principio. Se vio como un grupo al que le prestaron la iglesia a las 2 de la tarde para que hicieran sus cosas. Creo que este es el reto de la integración, pues me refiero a eso. Hablando de lo que hacemos en la arquidiócesis de Denver, que para eso es que me invitaron. En el 2003 creamos lo que se llama el Centro San Juan Diego. Centro San Juan Diego surgió cuando reunimos a grupos de líderes hispanos y a líderes católicos en general, con la propuesta de decirles que queríamos crear un lugar en donde servir a la comunidad hispana. El Plan Nacional de Ministerio Hispano de 1987, se aprobó en 1987, pidió que se hicieran 4 cosas. Número 1, pasar de las buenas intenciones a las acciones. Segundo, pasar de los asientos en las iglesias a los zapatos en los caminos. Número 3, pasar de la fragmentación a la integración. Número 4, pasar de ser un lugar a ser un hogar. Bajo esta excusa y con la creciente presencia de la comunidad hispana en Estados Unidos, los hispanos representan el 40% de la iglesia. Pero si consideramos a menores de 30 años solamente, ya somos el 54% de la iglesia norteamericana. Lo abrimos en el 2003, remodelando una vieja escuela católica que había estado cerrada por 25 años. Hoy en día servimos a más de 30,000 personas cada año. Creemos que podemos demostrar que somos una bendición, y cada vez que veo al entonces arzobispo le digo: lo estamos demostrando. No somos una oficina de ministerio hispano normal, tenemos un modelo único en el país. Trabajamos en la evangelización de los hispanos, ofreciendo programas de catequesis infantil, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral con migrantes, renovación carismática y el instituto pastoral, que llega hasta niveles de licenciatura. Pero entendemos que no basta con servir solo la dimensión espiritual de la persona, así que también, y en el mismo lugar, ofrecimos otro tipo de servicios. Se ofrecen programas de liderazgo con créditos universitarios, se entrena a personas que quieren comenzar su propio negocio, se ofrecen clases de finanzas, se ofrecen cursos y exámenes para la acreditación no solo del GED, sino del bachillerato mexicano a través de Ceneval. Se ofrecen clases de computación, clases de inglés, ciudadanía y asesoría legal. No son 2 programas separados. Quien viene con nosotros para aprender Biblia se espera que también pase por los otros programas que tenemos.
Estamos formando el liderazgo para la iglesia. La oficina del Departamento de Inmigración, que tiene una oficina en Denver, vienen al menos una vez al mes a hacer sesiones informativas. Ellos están disponibles todo el mes en sus oficinas, pero viene más gente a verlos un solo día al Centro San Juan Diego que todos los días en la oficina. Es un lugar de confianza. Creemos en la persona en su totalidad, de manera integral. Creemos que estamos frente a embajadores dignos de toda confianza. Tenemos la oficina hispana más grande del país, con más de 20 trabajadores en ella, 15 de ellos de tiempo completo. Eso se debe en gran medida al apoyo incondicional de nuestro arzobispo, pero también al compromiso de todos los que lo hacen posible para mostrar que la comunidad hispana está hecha para grandes cosas. Que el mismo Señor que se acercó al arzobispo Mali puede ser fuente de transformación y salir adelante si se le brindan las oportunidades de avanzar. Nosotros no damos comida, no damos dinero, sino que ofrecemos oportunidades de educación, de formación en muchísimas áreas que no las he enlistado todas. El gran reto, pues, es la integración hoy en día. ¿Cómo podemos ayudar a que los hispanos inmigrantes que originalmente vinieron y buscan comunidades similares y se reúnen unos a otros puedan iniciar ahora un proceso de integración? En el Centro San Juan Diego decimos que tenemos dos dimensiones de trabajo: la dimensión de los servicios pastorales, que ya mencioné, y la dimensión de los servicios familiares, que es en donde están todos los servicios sociales. De esta manera decimos que servimos al proceso de integración a la iglesia norteamericana y a la sociedad norteamericana. Creemos que el síndrome de San Juan Diego se puede curar si empezamos a creer en la persona y creer en los inmigrantes que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos cedo la palabra a Orlando. También está malito, se calentó. Entonces, pero vamos a... Primero, muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias César Oliverio, que fue el primero que me contactó para estar aquí. De verdad que agradezco profundamente la invitación y esta maravillosa oportunidad de poder platicar, y sobre todo de platicar en un ambiente como este. No por lo que hago y por lo que ahora les voy a platicar, no todo el tiempo me la paso en ambientes así, que me encantaría estar más bien en ambientes así que en otro tipo de ambientes. Quiero agradecer ahora a Luis, no lo conocía, gracias Luis por lo que nos has dicho, pero por dos cosas el agradecimiento. Primero, por lo que haces y lo que están haciendo en Estados Unidos con todos estos migrantes tan desprotegidos, que es uno de los grandes pasivos y de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país. Porque hoy hablamos como migrantes, ¿no? Como hablamos como presos o como policías o todo el rollo, y son personas al final del día. Y son personas. Pero segundo, por lo que dijiste. Y lo que dijiste fue, ante todo, mi identidad católica. Más que incluso mi identidad como mexicano, mi identidad católica. Y me parece que ese es el gran secreto y tal vez el gran pendiente que tenemos los católicos en este momento, en este mundo, ya en Estados Unidos, pero en nuestro país, en México. El que arriba de todo esté por sobre todo nuestra identidad católica. Seguramente tendríamos muchas menos broncas y problemas de las que tenemos hoy si por arriba estuviera nuestra identidad católica.
Gracias. En este sentido, el tema es apasionante. El destino no ha dejado solo al hombre hacia las periferias del mundo y la existencia. Allí está, es lo mismo que dijo nuestro Señor hace 2000 años, allá hay que ir. O sea, y de eso hablaré un poquito más adelante, si me permiten. Pero en este sentido, y tratando de responder a la pregunta que se nos hace, ¿dónde está esa identidad precisamente? ¿Y en qué realidad es en la que estamos viviendo? Hoy Luis nos ha dado una radiografía excepcional de toda esta parte de los migrantes. En 3 palabras nos ha puesto otra vez los pelos de punta y nos dice una realidad que viven muchos mexicanos y muchas personas del mundo, pero muchos mexicanos, y que no es la mejor realidad. Y yo, estando en esta fundación, México SOS, una fundación que, como ustedes saben, surge pues del dolor también, al final del día, de un secuestro y de un asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, y de ahí bueno, surge la intención de ver qué hacemos entonces y qué podemos hacer. Eso me parece que ya es lo positivo, y de ahí han salido muchas personas y gente que a veces desafortunadamente tienen que pasar por el dolor para darse cuenta de estas cosas. La invitación es que pues, no necesitamos pasar por el dolor para darnos cuenta de que hay una realidad que le aqueja a tal vez a muchos de nosotros, pero a muchos de nuestros hermanos. Ojalá no necesitemos pasar por una tragedia. Los que todavía no pasamos por ella, de las de ese tamaño, para que nos demos cuenta que tenemos un llamado. Algunos datos de la realidad nacional en estos temas que son los que me ha tocado estar metido. Temas de seguridad, temas de justicia, o temas de inseguridad, temas de injusticia. Secuestro, por ejemplo. Dicho por muchos, el peor de los delitos, ¿no? En 2014, en promedio, cada 6 horas se denunció un secuestro. Estoy hablando del país, de México. 3 de cada 10 secuestros se planean desde las cárceles. Tamaulipas, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz concentraron el 62% del total de secuestros denunciados en el país. Es decir, 4 estados concentran el 60% de los secuestros de todo el país. Esto, pues, para los que hacen la estrategia, ¿no? Si quieren bajar realmente las estadísticas, métanse en 4 estados y la bajan en 60%. Es así de fácil. Extorsión. En noviembre de 2014, cada 120 minutos se reportó un caso de extorsión a nivel nacional. Noviembre de 2014, las 5 entidades con mayores tasas de denuncia fueron Quintana Roo, Morelos, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal. Todas estas sobrepasaron la tasa nacional de por lo menos 83%, siendo la situación más problemática la de Quintana Roo. Se dice, yo hablo de denuncias, cuando hablo de secuestros hablo de los que conocemos, de los que tenemos constancia que están ahí. Se dice que el 98% de nuestro país tiene cifra negra. En otras palabras, 80% cifra negra y 98% tiene alguna acción condenatoria al final, se le dicta sentencia. Quiere decir que de cada 100, 2 que sí cometieron un delito y que está probado, están purgando una pena. ¿Y los otros? Ese es el tamaño, para que nos vayamos dando cuenta de la realidad y de la radiografía de la injusticia en nuestro país. Cuando se dice que en Quintana Roo es el 99%. Del 2001 al 2014, los extorsionadores han obtenido más de 1.350 millones de pesos a nivel nacional. Es un negocio.
negociazo. La extorsión es un negociazo. Hoy hay unas campañas distintas y mucha gente creo que las ha tomado bien y ha servido. Pero pues no deja de ser. En Ciudad Juárez el delito que más tiempo les tardó en bajar pues fue precisamente el de la extorsión y el cobro de piso. Pudieron antes con el secuestro que con ese. Lo complicado que es. Se emplean más de 2.715.000 celulares, el 52% para la extorsión. El 52% son originarios del Distrito Federal. Incluso hay reos en la Ciudad de México que operan con celulares correspondientes a Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango. Es un negociazo. Uno de los grandes negocios dentro de varios penales es precisamente la venta y la compra de celulares. Arreglo entre autoridades y arreglo entre custodios, entre todo mundo, es un negociazo. Una de las grandes armas hoy para delinquir es el celular, el teléfono celular. Si hablamos de robo con violencia, de enero a noviembre del 2014, en promedio, cada 2 minutos y 50 segundos se registró una denuncia por robo con violencia en el país. Y si hablamos del sistema penitenciario, que el sistema penitenciario, si todo lo que les he dicho y otras cosas más están graves y están mal porque las hemos olvidado, porque están ahí pendientes y porque no les hemos metido la mano como les hemos de meter, porque hoy apenas se empieza a meter mano en algunas cosas. Imagínense el sistema penitenciario, es el gran olvidado del sistema de justicia, de toda la cadena de justicia, es el gran olvidado, el sistema penitenciario. Es decir, las cárceles. 3 de cada 10 secuestros se planean desde los centros penitenciarios. Existe una sobrepoblación de 47.476 internos, es decir, más del 20-30% de los penales están sobrepoblados, no todos. La sobrepoblación se concentra en algunos además. O sea, tampoco es el principal problema. Es el principal problema en penales como el Distrito Federal, por supuesto. El Distrito Federal es una de las entidades con mayor índice de sobrepoblación, 85% de sobrepoblación. Por eso ven ustedes luego esas imágenes que son de verdad, ¿cómo nos podemos acostumbrar a estas cosas? Una celda es para 4 donde duermen 20, y esa celda donde duermen 20 pues se amarran para dormir y luego luego se cobra pues, lo que es la camita más cómoda, pues, que es la parte de cemento que tienen para dormir, que es donde deberían de dormir de veras, pues el que tiene más dinero y el que tiene más influencia ¿no? Son los que duermen y viven así. Los más pobres, los más fregados, pues duermen abajo, tirados. Para variar, ¿no? Los más amolados, los que no hablan español, los más pobres son los que están viviendo todo esto, son personas. Más del 60%, para mí este es el dato tal vez más importante, hablando de penales, y yo creo que uno de los más importantes, hablando de las causas de la delincuencia en México. Más del 60%, y digo esta cifra, estoy seguro que es mucho más, pero la digo porque es la oficial, que la da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más del 60% de los centros penitenciarios, de los penales, de las cárceles, tienen cogobierno o autogobierno. Es decir, una construcción creada para que unas personas que cometieron un delito cumplan una pena allá adentro, en lo que les sentencien, lo que sea, desde el chicle está adentro, se peleó, desde el que mató, el que está adentro purgando una pena, que para eso son estos lugares. Hoy se han convertido con esta estadística en los grandes centros de mando, en los grandes centros de operaciones del país. Es decir, que ustedes y yo y todos los que estamos y pagamos impuestos estamos financiando los grandes centros de operación de la delincuencia, que son los penales. Ese es el tamaño de lo que estamos viviendo. ¿Cómo carambas vamos a acabar con la delincuencia? Para mí esa es la respuesta del por qué no han podido acabar en Tamaulipas con los problemas.
Nada más del penal de Altamira en Tamaulipas salen el 50% de las extorsiones de todo el país. Dentro del penal. Es decir, les estamos, decía una persona que está metida como directora en los centros penitenciarios, decía, una persona que ha hecho un cambio importante, ahora voy a hablar de ello, que ha hecho un cambio maravilloso, es un ejemplo nacional, decía, si no podemos controlar lo que tenemos en nuestras manos para controlar, ¿cómo vamos a controlar lo que está en las calles que no está en nuestras manos? ¿Cómo vamos a controlar una sierra en Guerrero? ¿Cómo vamos a controlar una sierra en Oaxaca? ¿Cómo vamos a controlar unos espacios tan amplios que los hay en Tamaulipas? ¿Cómo vamos a controlar si no podemos ni siquiera controlar lo que tenemos ahí para controlar? Entonces, no nada más se trata de que atrapo a todos los capos, como es el caso de Tamaulipas, pues esa es la estadística que nos dan. Se atrapa, se meten, ya los pescamos y una cantidad impresionante. Pues sí, pues están adentro están generando delincuencia. O sea, adentro están organizando, adentro están las bandas, adentro hemos encontrado casas de seguridad, adentro los penales, adentro. Secuestran y los meten al penal, porque ahí están más seguros. Pues ¿cómo no van a estar? Pues, aquí estoy más protegido, estoy feliz aquí. El día que el actual fiscal del sistema penitenciario en Chihuahua, que dio un giro completo a los penales en Chihuahua en 5 años, para bien, se metió al penal número 1 de Chihuahua. Hoy es una cárcel exclusiva para secuestradores. Le dio el giro completo. El primer día que entró, no avanzó 20 pasos cuando se le aparecieron 7 cuates perfectamente armados diciéndole: hasta aquí llegas. No, pero yo soy el... Ya sabemos quién eres. Ya no nos tienes que decir, sabemos perfectamente quién eres. Más bien tú ya sabes cómo son las reglas. Las reglas las ponemos nosotros y así son. Se tuvo que regresar. Le costó 4 veces volver a entrar, hasta que entraron con todo. Pero en ese ínter, en lo que reformaron todo, mataron a 5 directores. Hoy tomaron el control de los penales. Hoy, el día, en cuanto entraron y empezaron a poner orden, encontraron más de 5,000 litros de alcohol. O sea, yo no sé qué ciudad, más que muchos municipios seguramente. Encontraron una cantidad impresionante de armas largas, de puntas y de todo, todas enterradas. Encontraron una pista para carreras de caballos. A ver, yo digo, la vi, a ver, dices, a ver, ok, podemos hacer una pista para carrera de caballos, o sea, la podemos hacer, pues es un llano y ahí te pones 2 carriles y le pones cubetas o es un gis, pero ¿cómo metes los caballos? Eso es, pues ¿cómo entraban los caballos? Ah, pues había retas, además. Peleas de gallos, table dances, todo lo que ustedes quieran. Bueno, ese es el sistema penitenciario. Nada más para poner algunos casos, en el Cerezo de Sonora, en 2011, un reo, un preso, rifa, así ponía, se rifa celda de lujo, se rifa celda de lujo. O sea, él estaba adentro, pues rifaba su celda, pues estaba en la celda de lujo, o sea, si hay niveles. Se rifa celda de lujo que contaba con muebles de madera, televisor, refrigerador, reproductor de DVD y aire acondicionado. Fue descubierto por las autoridades penitenciarias cuando llevaba vendidos 26 de 200 boletos. Cerezo de Acapulco, 2011. Descubren 19 sexoservidoras, 100 gallos de pelea, 100 televisores de plasma, 2 costales de marihuana y armas blancas en el interior de un penal. Los gallos eran usados para peleas clandestinas. No para que fueran oficiales. Cerezo de Chetumal, 2014. Y no son de los durísimos,
Descubren un túnel y encuentran cubetas de licor casero, 70 puntas, cargadores de teléfonos celulares, martillos, audífonos de teléfono celular, 5 bolsitas con cocaína, juegos y controles de Xbox en un penal. Y tengo aquí unos documentos, yo no los voy a leer todos por supuesto, pero que hablan de todas estas maravillas que suceden en nuestros penales de nuestro país. 60% de los internos cumplen sentencias de menos de 3 años de prisión. Es decir, la gran mayoría de las personas que están adentro, el 60%, están por sentencias menores a 3 años. Es decir, su delito fue menor. Pero el promedio para que se les dicte sentencia es de 4 años. Toda una carrera delictiva. Y a lo mejor lo que hiciste, tú estabas borracho y te agarraste a trancazos, o hiciste una tontería, ni siquiera robaste algo por necesidad. Estoy hablando de delito menor, por supuesto. Hiciste una aberración, pues estás adentro. El problema es que los cuates están adentro. 50-60% de las personas que hicieron esto están adentro. Pensando los que sí hicieron algo, Ahora hay que pensar los que no hicieron nada. Que son muchos más. Y en 4 años, pues es lo que dura una carrera, ¿no? Y si en 4 años estás adentro con un cuate que es un líder de una banda de secuestradores, créeme que para sobrevivir, porque conozco los casos, te vas a hacer secuestrador. O vas a hacer algo, o vas a participar en algo, porque tú no mandas. Ese es el 60% de las personas que están adentro. Nos habla, olvídense de lo que está pasando ahí, nos está hablando de todo lo anterior. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia? En fin, no quiero más con estas cosas más. Traigo aquí un documento de puritititas fugas, nada más. Bueno, sí, eso no me lo pongo. En Durango, en el penal de Durango, en las noches, en acuerdo entre los que mandan de veras en el penal, son los delincuentes, y las autoridades, se ponen de acuerdo, salían a determinada hora, traían todo un plan estratégico para delinquir, muchas veces se brincaban de estado, a Coahuila regresaban, o ahí mismo, y ahí salían a matar, a secuestrar, a robar, a violar, a divertirse, a se les diera la gana, nadie les hacía nada. Pero lo mejor de esto es que se iban en los coches de los propios custodios. Así de irrisorios. Así. Y se van y regresan. Ese es el problema. Hoy hay 2 chicas que están en un penal de Morelia, que las pescaron con sus novios, los novios delincuentes. Los cuates están adentro y no salen. En un penal de hombres, con todo lo que pueda pasarles, o les está pasando. Y a una abortó una vez, ya está embarazada otra vez. No sale. Entonces, esa es un poco la tragedia de los migrantes, con las tragedias estas que les estoy platicando. Esas son las tragedias que les pasan a la es la realidad del país. Es una realidad. En fin. En este sentido y con esta problemática, tal vez valga la pena hablar un poquitín de qué es lo que hace México Esencia, qué es lo que estamos tratando de hacer, junto con otros, ¿no? También, por supuesto, en este sentido. Nosotros, desde el principio, fijamos 3 grandes ejes de acción. Uno que tiene que ver con la transformación legislativa, otro que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y otro que tiene que ver con la activación ciudadana. Nos dimos cuenta, hablando del primero de la transformación legislativa, nos dimos cuenta de un problema, como muchos de estos que les digo, porque las causas de todo esto que estamos hablando, yo prácticamente diría que son las mismas. Antes estuve trabajando en cuestiones de educación y las causas al final son las mismas.
¿no? Hablamos de impunidad, hablamos de corrupción, hablamos de que la persona es lo último, hablamos de que a Dios lo hemos sacado de nuestras vidas, hablamos de falta de educación, hablamos de lo mismo siempre, ¿no? De sistemas corruptos, hechos a modo y a medida, en fin, de gente incapaz, de gente que no debe estar ahí, de falta de consecuencias, en fin, todo lo que ustedes quieran, es lo mismo, para todos es lo mismo. Pero una de las cosas importantes es que nos dimos que había gente que sí quería aplicar cosas de veras, sobre todo en la ley, y no tenía el marco jurídico adecuado, sobre todo en estos temas de seguridad y de justicia. Entonces nos hemos dado a la tarea, bueno, ojalá aplicaran lo que hay, por supuesto, pero hoy, tratando incluso de aplicar eso, a veces se quedan cortos. Entonces, nos dimos a la tarea de meternos muy fuerte en esta parte. En este sentido, pero surge el nuevo sistema de justicia penal, un nuevo sistema de justicia penal, una reforma constitucional penal, que lo que dicta es terminar con la forma como se procesa la justicia actualmente en el país, darle un giro completo, ¿no? Esto de los juicios orales que han oído hablar, de justicia alternativa, en fin, es otra cosa. Realmente eso nos va a llevar otros 10 años a hacerlo bien, aunque el mandato es para el año que entra, pues no vamos a estar listos todavía. Estará avanzado en una gran parte del terreno. Ha sido una batalla verdaderamente campal, y es cuando uno a veces no entiende y dice, no puede ser, ¿no estás viendo la injusticia que estamos viviendo? Todo esto que les decimos ahora, y que haya gente que todavía se opone, y los que se oponen sobre todo fueron los principales abogados defensores de este país, que decías, no puede ser, claro, son los que defienden a toda la bola de malandros. Fueron batallas de veras, batallas jurídicas, batallas campales, en fin. Pero hay un documento muy importante que se llama el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código es el que regula, hoy, para hacer una idea, hoy hay 32 códigos penales en el país. Cada estado tiene el suyo, o sea, cada uno tiene una forma de procesar la parte penal en el país, cada uno. Bueno, este código lo que busca es una sola forma para todo el país. Bueno, eso no existía, era insólito. Nosotros lo empujamos y se consiguió. Hoy ya hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Es histórico realmente. Bueno, pues ahí está. Para el que lo quiera usar bien, lo va a usar bien y ahí está. Y además para todo el nuevo sistema de justicia penal. De ahí nos metimos, nos dimos cuenta que había una deficiencia también en otra ley, que es la de delincuencia organizada. Y tienen que ser cosas muy puntuales para atacarlas de a de veras. Si no las atacamos, incluso jurídicamente, se hacen unos huecotes que cualquier tranza las aprovecha. Bueno, hoy está peleándose esta ley, ya está en el Congreso, y la hicimos nosotros. Una ley de ejecución penal. Todo esto que les dije de las cárceles, pues sucede también, porque hay una ley que les vale. O sea, que hay 40 años se le ha metido mano a una ley de estas, ¿no? Bueno, hoy se está peleando ya toda una ley muy fuerte para retomar todo esto. La ley es una partecita del pie, es toda una reforma integral del sistema penitenciario, pero es importante. De repente los jueces sacan una ley nuevecita ley de amparo y la presumen por todos lados, y resulta que esa ley choca, hecha por los jueces, choca con todo el nuevo sistema de justicia penal. Dices, está padrísimo. Bueno, metimos unas reformas para la ley de amparo. Debe haber una nueva ley para adolescentes, la metimos. Una ley de geolocalización que ponga un marco jurídico a las compañías telefónicas también para las cuestiones estos de los celulares que les digo. ¿Por qué es esto? Porque muchos secuestros se pudieron haber evitado, muchos, y eso sí es grave. Un día, en el Congreso de la Unión, ahí directo, estábamos sentados y dijeron, bueno, sí, ¿cómo no vamos a ver esta ley? Mira, yo creo que en el próximo periodo, que son otros 6, 8 meses más, podemos a lo mejor empezar a discutir. Y dije, perfecto, muy bien, está bien. Nada más cuéntenle que de hoy a cuando ustedes dicen, van a haber 1,500 secuestros más, van a haber 25,000 extorsiones más, van a ver. Ese es el periodo de su apatía y su negligencia. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, es para que ubiquemos un poco estas cuestiones, ¿no? Entonces nos hemos metido muy fuerte en eso, como primer eje. Aquí lo que hemos hecho es muy sencillo, muy sencillo. Hemos convocado a buenos grupos de especialistas y de operadores, los hemos sentado, les hemos dado este es el proyecto que hay que hacer, no existe, y curiosamente entonces de repente nos hablan las autoridades
La Procuraduría, el Senado, todos los que hacen estas leyes están metidos y nos regañan, siempre, invariablemente nos regañan. Y nos dicen, ¿por qué están haciendo ustedes eso que no les corresponde si nos toca a nosotros? Y yo, porque nadie lo está haciendo. Entonces, entre más nos regañan, más gusto nos da y más hacemos. Y entonces lo que hacemos es, ya nos dimos cuenta, es cuando se ponen las pilas y empiezan a trabajar. Es la única forma que hemos encontrado para moverlos. Y hoy tenemos 6 grupos de especialistas trabajando en 6 cosas totalmente distintas. Y tenemos a la autoridad atrás. Frenamos el diciembre pasado 3 leyes que las iban a pasar, era una verdadera porquería y un asco. Y las pudimos frenar. Es una reeducación constante, no podemos parpadear. Pero bueno, esa es la parte. Es más que la ley, es reeducar a quienes las hacen y quienes están tomando estas decisiones. Ese es el primero. El segundo eje es el fortalecimiento institucional. Y aquí no me voy a entretener mucho, simplemente quiero decirles que hemos tomado como una de las grandes banderas de México es todo empujar este nuevo sistema de justicia penal. El foro más importante de seguridad y justicia que se organiza hoy en el país, lo hacemos nosotros junto con otros. Ha costado sangre hacerlo, porque han querido tirar este nuevo sistema de justicia penal y no nos hemos dejado. Hoy ya camina, pero ha sido verdaderamente, secretarios de gobernación que lo han querido tirar, el presidente que lo ha querido tirar, gobernadores que les vale y que llegan a presentar y no saben nada, nos han saboteado los foros, bueno, ha habido de todo, de esos niveles, porque esos son a los que invitamos, para que escuchen. Y afortunadamente, esto camina. Nos vamos a tardar más, pero ya lo aprendimos, así hay que hacerlo. Pensando en el tema del secuestro, propusimos, y si lo digo con toda claridad, nosotros fuimos quienes iniciamos con esta propuesta, hacer una coordinación nacional antisecuestro. Alguien que nada más pensara en secuestro, durmiera con secuestro. Bueno, de ahí se creó esta CONACE, la coordinación que la maneja el licenciado Renato Sales. Esta coordinación ha ido dando resultados importantes. Falta mucho por hacer, pero donde se ha ido metiendo, ha ido bajando. Porque hay alguien que piensa, honesto, que trabaja en eso y que está coordinando a todas las fuerzas para que le entren en esto. Por primera vez, gracias a esto, se reunieron las 3 o 4 unidades especializadas contra el secuestro más exitosas del país para ayudar a un hermano enfermo. Hablo de Chihuahua, Baja California, Puebla y Nuevo León. Se unieron y se fueron a Tabasco. Y en Tabasco trabajaron con los de Tabasco para darle durísimo. Nada más, uno de los líderes de secuestradores ahí que no lo tocaban ni en nadie, que le decían el perro famoso, un perro, vivía en Cancún y operaba para todos estos lados. Este perro nada más tenía 70 secuestros él solito, él detectados más. Su hermano era policía en activo de una zona en Tabasco que se llama La Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco. Imagínense toda la mafia que, bueno, esa es la parte, así es como se ha ido entrando. Perdón, Fernando, faltan 5 minutos. Ok, perfecto. Y bueno, y la parte del sistema penitenciario que le vamos a entrar con toda fuerza es otra parte del fortalecimiento institucional. Y el tercer eje es un eje que le hemos llamado de activación ciudadana. Este eje de activación ciudadana no hemos hecho otra cosa más que hacer una agenda común con otras 70 organizaciones, se le dio a los candidatos, muchos de esos puntos se metieron en el plan de seguridad, son los que se llevan. Desgraciadamente, una cosa es que lo metan y otra cosa es que lo ejecuten, ¿no? Solo estar encima para que lo hagan. Pero más importante que esto es que encontramos un modelo que le hemos llamado nosotros mesas de seguridad y justicia. Las mesas de seguridad y justicia no son otra cosa sino cuando puedes sentar en una localidad, un municipio, a las autoridades que toman decisiones, sean quienes sean, pero esas autoridades, pues esas son las que están, a grupos de ciudadanos bien escogidos, los sentamos en la misma mesa, juntos hacemos una agenda común y juntos le damos un seguimiento puntual a esos compromisos. Así empezó Juárez. Gracias, no solamente, pero gracias a esa mesa de Ciudad Juárez, es que Juárez bajó. Es que Juárez salió de la bronca que estaba, porque ahí se toman las grandes decisiones. Hoy estamos en 12 ciudades del país haciendo esto. Va funcionando.
Y esto, y de repente hubo un boom, creamos una alianza nacional de mesas de seguridad y justicia, en donde hay una participación directa y son programas muy específicos. La palabra clave de esto se llama corresponsabilidad. Ese es el tema en donde mi autoridad y mis ciudadanos estamos acostumbrados a trabajar juntos. Bueno, eso es lo que pretende. En eso hemos ido avanzando bien. En un mes más vamos a abrir una de estas, pedida por ellos, en Apatzingán. Ahí viene otra mesa de estas. Y están metidos 2 sacerdotes, que son de los que están ahí batallando como locos, en la mesa, sentados en la mesa. Yo, muchas cosas más que decirles, pero bueno, yo simplemente quisiera tal vez terminar haciendo un poco de hincapié a lo que es esta identidad católica. La necesidad de que los católicos tomemos la batuta del salir, que además es el mandato que nos dieron, ir, y que pues su santidad lo ha tomado, pero en serio. Incluso traía una serie de frases del propio Evangelii Gaudium, del propio Papa Francisco, que habla de todo esto. Pero por ejemplo, simplemente les comento lo siguiente. Es una lectura que dice así: no pienses tú que la caridad está en venir muy continuo a la iglesia, en hincar las rodillas delante de las imágenes de los santos, en encender ante ellos muchas candelas, ni tras doblar las oraciones muy bien contadas. No digo que es malo esto, mas digo que no tiene Dios tanta necesidad de estas cosas. ¿Sabes a qué llama Pablo caridad? Edificar al prójimo con buena vida y ejemplo, con obras de caridad y con palabras de santa doctrina, tener a todos por miembros de un mismo cuerpo, pensar que todos somos una misma cosa en Jesucristo, gozarte en el Señor por los bienes y provechos de tu prójimo, como por los tuyos mismos, remediar los males y daños ajenos como los tuyos propios, corregir con mansedumbre al que yerra, enseñar al que no sabe, levantar y aliviar al que está abatido, consolar al desfavorecido, ayudar al que trabaja, socorrer al necesitado. En conclusión, todo tu poder y hacienda, todo tu estudio y diligencia, todas tus cualidades y ejercicios, emplearlos en aprovechar a muchos por Jesucristo, así como Él lo hizo, que ni nació ni vivió, ni murió para sí, mas todo se dio enteramente por nuestro provecho. Así también, nosotros sirvamos y ayudemos al de nuestro prójimo y no al nuestro. Esto lo dijo Erasmo de Rotterdam en el siglo XV. Sigue siendo tan vigente para ahora. Yo diría que gran parte de los problemas que tenemos es porque no tenemos santos, como ese anuncio que decía, se solicitan santos con sangre tipo San Pedro y San Pablo, dispuestos a pasar frío, hambre, calumnias, traiciones, con tal de dar la vida por Cristo y conquistar las almas. Prestaciones superiores a la ley, dones del Espíritu Santo, protección, auxilio y gracia de Dios, paga el 100 por 1, sueldo base el cielo. Interesados presentarse en confesionario más cercano, con corazón contrito, para comenzar inmediatamente. Esos son los que necesitamos. Si da tiempo después, me gustaría pasarles al menos un video que dura 2 minutos, que me parece que habla y cierra esto en este sentido de comunidad, de amor a la persona, y de que, como bien lo decía Luis, pues la Virgen escogió a Juan Diego, al más pequeñito, y en este del video se muestra el más pequeñito también. Muchas gracias. Bueno, si prende el proyecto podríamos ver el video, pero... Y traigo 2. De 2 minutos. Bueno, lo que prende, vamos a abrir un momento para preguntas y respuestas, y si quieres a lo mejor podemos ver el video al final para cerrar la mesa.
tenemos espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere allí. A ver, aquí enfrente tenemos una y atrás otra. ¿Alguien está pasando el micrófono o no? Bueno, aquí hay uno. Sí. Sí, es para Orlando, en relación al trabajo que han hecho ustedes hasta la fecha. Digo, es importantísimo y creo que todos los mexicanos estamos orgullosos de la labor que han hecho. ¿Qué mecanismos tienen ustedes para evitar que se revierta el efecto? Porque estoy seguro que no están muy contentos los delincuentes con lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hacer para que no se revierta el problema? Es una buenísima pregunta. Lo que hemos encontrado es que si dejamos todo en las manos de las autoridades que entran, esto no funciona. Y por supuesto que la primera cosa que hemos hecho es, nosotros como ciudadanos, que además todos somos ciudadanos, autoridades y sociedad, unos con cargo público y otros sin cargo público, lo que hemos encontrado es precisamente ir creando este tipo de modelos como el de las mesas, en donde el éxito total será que cuando entre un nuevo político, un presidente municipal, un alcalde, un gobernador o quien sea, que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene influencia para hacer las cosas, primero pase por la mesa. Es decir, que no entra a hacer lo que se le da la gana hacer, sino que ya hay un plan y un programa. Hoy Juárez, por ejemplo, está haciendo el programa Juárez, la ciudad más segura para el 2020, por ejemplo, sale de la mesa. Y la mesa son ciudadanos y autoridades, pero esas autoridades se van a ir. Entonces, un poco es cerrar las pinzas, es lo que estamos tratando de hacer, es decir, bajar y tomarla nosotros, tomarla, que la comunidad la tome, que lo tome la sociedad y que tome los puntos importantes. Por un lado eso, para que quien entre, pues primero tenga que pasar por ahí. Entonces no rompa, sino tenga que sumar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que creo que tenemos que insistir muchísimo en fortalecer a nuestras instituciones. Me parece que el tema de la reforma penal es una de esas, donde fortaleces de un jalón policía, ministerios públicos, defensorías, jueces, sistema penitenciario. Entonces hay que fortalecer a las instituciones y devolver la credibilidad en ello. Si logramos dar ese cambio, y que haya una participación mucho más seria y eficaz también por parte de la sociedad, que también tiene mucha responsabilidad en todo esto. Un capo no puede tener muchas cosas si no hay una empresa por ahí que le lave la mano. En esta parte me parecería que ahí es donde tenemos que estar incidiendo. Gracias. Aquí adelante había alguien más. ¿Quién? Vamos a las preguntas después. Aquí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte básicamente cuál es el problema central de las policías. Me tocó trabajar en la formación de la quinta generación de gendarmería que se dio en Veracruz. Me parecía que, bueno, son mis alumnos y obviamente los recuerdo con cariño y me quedé sorprendida de la frescura con la que iniciaban su formación. El proyecto de gendarmería ha quedado como muy vilipendiado y muy llevado y traído, ya no se sabe dónde anda. Pero ¿cuál es el problema central de las policías? Porque así como mencionaste tan puntualmente el de los penales, me imagino que tiene una relación con el de las policías. Sí, claro. Bueno, todos están correlacionados abajo, en un común denominador de impunidad, de corrupción y de todo, ¿no? Pero a ver, al parecer las policías tienen varios problemas, no uno, ojalá fuera uno. Tienen varios. Primero, ha perdido toda la credibilidad y confianza delante de la sociedad. Solamente ayer, el caso de unos chiquitines, uno de ellos que trae como la ilusión de ser policía, de chiquito, en un centro comercial, eso me lo contaron sus papás, en un centro comercial llegó, iba disfrazado de policía, llegó con el policía de los que estaban ahí en el centro comercial. El policía le decía, ahora policía, ahora vengo policía, y no sé qué, y se esposaron, se tomaron una foto y todo el rollo.
y le dice una cuata que es policía, que estaba con este compañero: mira, mejor estudia, amiguito, déjame darte un consejo, estudia, si no, va a ser como nosotros, va a ser policía. Bueno, ni ellos mismos, Comento esto, a ver, ¿por qué digo esto? Porque creo que un principal problema es ese: hemos perdido total confianza en nuestra policía, no los creemos y los creemos son lo peor del mundo. Error ya nuestro, de entrada, pero también de ellos. Segundo, son las personas con arriesgando vida fuerte, los que lo hacen bien, con horarios espantosos y con sueldos bajísimos, con una homologación de cosas nula, con prestaciones que no existen. O sea, gente quiere ser, ¿qué? Tú eres lo peor, quieres ser policía. Entonces no hay una preparación, una formación tampoco. Y así ha sido por tiempo y tiempo y tiempo. Afortunadamente hoy, como lo he comentado, ya en el país también nos encontramos con otras cosas. Y hoy ya tenemos policías diferentes en diferentes lugares del país que han dado exactamente lo contrario a esto que he comentado. Entonces, otro sueldo, otro tipo de selección, otra preparación, otra formación, otro perfil, otra imagen, programas que están incluyendo las empresas para que si eres policía, tienes descuento en tal, tal y tal. Eso ya está sucediendo en el país en algunos casos. Entonces, me parece que descuidamos a la policía. Hay que retomarla y darle la dignidad y el lugar que merece. Periferia. O sea, el problema de la vida es que para salir de la periferia necesitamos de otro, ¿no? De este llamado amoroso, de esta mirada materna que hace tomar una simpatía por la humanidad que somos, por la tarea que tenemos, como nos decía Orlando al final. Somos llamados a que nuestra fe incida dentro de la sociedad a través de obras concretas, a través de las que se exprese nuestra visión de la vida y nuestra fe, ¿no? Entonces, la parte interesante que a mí me ha reflejado es que necesitamos testigos como los que hemos visto hoy, que jugándose con su fe, construyen un mundo que ilumina las circunstancias dramáticas en que cada persona se encuentra, y que es una tarea a la que estamos llamados todos. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, el encuentro de F todavía no se termina a las 6 de la tarde. Bueno, ahorita les damos un presente a los... Y les pedimos que, como siempre, abandonen el salón para poder